Cuando los defensores del salario mínimo hablan de esa política, la describen como una original en la empatía, en la caridad y en la justicia. Se dice que su concepción se dio como consecuencia de las injusticias sociales y que surgió como medida para evitar la explotación de las personas. Hoy día, quienes apoyan esta política pública se autoabanderan como amigos y protectores de los más desamparados. Pero ¿qué sucedería si te digo que en realidad el salario mínimo no surgió solamente con base en estas cosas tan bondadosas que se le atribuyen, sino que en parte el salario mínimo nació con base a movimientos racistas e incluso de eugenesia? Que el salario mínimo no solo surgió para mantener los salarios de los trabajadores, sino para activamente evitar que los trabajadores negros o chinos pudieran ganarse la vida. O que incluso que en casos más extremos, esta medida surgió para poder excluir a las personas más marginadas de la sociedad. O incluso peor que esto, que incluso hoy día esta medida afecta negativa y de manera desproporcionada a los jóvenes negros. Bueno, si dijera todo esto, probablemente te echarías esto de un sinsentido. Pero desafortunadamente esto se encuentra muy lejos de ser una invención. En este video te voy a presentar todas las pruebas que muestran que en parte el salario mínimo surgió por pensamientos racistas y que hoy día muchos jóvenes negros se ven afectados por el mismo. Para hablar de cómo el salario mínimo fue una política fuertemente influenciada por movimientos racistas, primero debemos hablar de un cierto tipo de economistas del siglo pasado, conocidos como los progresistas. Los progresistas fueron economistas prevalentes entre 1890 y 1920. Estos se caracterizaban en el apoyo a movimientos que supuestamente acabarían con la corrupción y las desigualdades sociales causadas por lo peor del capitalismo. Mayores impuestos, mayores regulaciones laborales, incluyendo el salario mínimo, y mayores regulaciones para las industrias fueron cosas que constantemente defendían. Así que las políticas de este periodo y algunas un poco posteriores eran fuertemente influenciadas o incluso directamente apoyadas por este grupo de economistas. El problema es que algunos de estos economistas sustentaban sus políticas como aquellas del salario mínimo no solo en causar una mayor prosperidad, lo cual de por sí es debatible que causen, pero eso es otro tema, sino que también basaban el apoyo en estas medidas en un completo y absoluto racismo hacia las personas negras, hispanas, asiáticas y un completo rechazo a las personas con distintas capacidades mentales. Para ver a qué me refiero, permítanme retomar el papel académico de Thomas C. Leonard, un economista especializado en la historia económica de los Estados Unidos, quien es perteneciente a la Universidad de Princeton. Este papel es titulado Eugenesia y Economía en la Era Progresiva. Aquí se nos relata que ese grupo de economistas estaba completa y absolutamente consciente del efecto del desempleo causado por el salario mínimo, pero que mientras los economistas modernos vemos esto como algo negativo, ellos lo veían como algo completa y absolutamente deseable. Incluso lo veían como un beneficio social, ya que este desempleo les ayudaba a realizar eugenesia. Esto mediante la expulsión de la fuerza de trabajo de aquellos trabajadores que ellos consideraban no empleables. Hay que recordar que la eugenesia es un movimiento en el que se busca mejorar la raza humana. Esto mediante la activa intervención y manipulación de la reproducción humana. Es decir, la eugenesia busca supuestamente mejorar la raza mediante el desplazamiento, esterilización e incluso exterminio de aquellas personas que no se considere que tengan buenos genes. Es decir, literalmente y sin exageración, lo mismo que hizo Hitler. Así que ese grupo de economistas buscaba expulsar a aquellos que no consideran suficiente para la sociedad. Para estos economistas había dos canales bajo los que el salario mínimo apoyaba la operación eugenésica. Primero, un salario mínimo desincentivaba la migración, ya que generalmente los migrantes compiten contra la población local cobrando salarios más bajos. Un salario mínimo haría que los migrantes no tuvieran alguna razón para migrar, ya que se les impediría cobrar un salario más bajo y por ende no serían contratados. La otra forma es la ya mencionada, donde el salario mínimo removía a los considerados no empleables, los cuales, una vez identificados, podían ser segregados a comunidades rurales e incluso esterilizados. Todo esto suena bastante fuerte, así que sería completamente justificado preguntar en qué se encuentra basado esto. Bueno, se encuentra basado en los escritos de Henry Rogers Seeger, que aparte de ser un economista progresista, también fue el presidente de la Asociación Económica de los Estados Unidos en 1922 y 3 veces presidente de la Asociación Estadounidense para la Legislación Laboral. Es decir, que era un pez gordo en el mundo de la economía y otros. No para nada un rarito de que nadie hiciera caso. Rogers argumentaba que aquellos beneficiados por un salario necesitaban la protección ante la agotadora competencia del trabajador casual y del vagabundo, aparte de otros a los que él llamaba como no empleables, que injustamente disminuyen los salarios de trabajadores con más merecimiento. Decía que el salario mínimo protegía a los merecidos trabajadores de la competencia de los no aptos, haciendo ilegal trabajar por menos. De por sí esto que está diciendo es bastante malo. Reconoce que una de las razones por las que apoya el salario mínimo es que impide trabajar y por ende obtener subsistencia a aquellos que él considera como no empleables. Desafortunadamente esto ni siquiera es lo peor que dijo, ya que lo absolutamente peor que se atrevió a decir fue lo siguiente: si se debe mantener una raza que está hecha por los capaces, eficientes e independientes individuos y grupos de familia, debemos cortar valientemente las líneas de herencia que han probado ser indeseables
por aislamiento o por esterilización. Es decir, que para este economista no era suficiente desplazar a los que él consideraba como inempleables, sino que también se debía garantizar que no se pudieran reproducir. Definitivamente esto a mí me recuerda a cierto hombrecillo alemán con bigote, y definitivamente eso no es algo bueno. Desafortunadamente, esto no solo se queda aquí, ya que otras personas, como el economista de Harvard, Arthur Holcomb, quien fue uno de los miembros de la Comisión para el Salario Mínimo de Massachusetts, también compartía estas ideas racistas. Por ejemplo, él se refería con aprobación al intento de ley sobre el salario mínimo en Australia debido a que protegía el estándar de vida de los australianos blancos de la odiosa competencia de las razas coloradas, particularmente de la China. Por otra parte, Florence Kelley, una de las reformadoras laborales más influenciales de los Estados Unidos de ese entonces, también apoyaba las leyes del salario mínimo de Australia, ya que prevenían la desenfrenada competencia de los no empleables, siendo estos las mujeres, los niños y los chinos. El último ejemplo que voy a poner es el de John R. Commons, que en su libro Raza e Inmigrantes, este economista de la Universidad de Wisconsin y reformista social, argumentó que la competencia en los salarios no solo disminuía estos, sino que también seleccionaba a las razas no aptas. Él argumentaba que la competencia no tiene respeto para las razas superiores. Las razas con las menores necesidades desplazan a las otras. En pocas palabras, este economista argumentaba que las personas negras, asiáticas y demás necesitan menos subsistencia y que por esto pueden subsistir con menos dinero. Como consecuencia, amenazan a la raza superior. Definitivamente, cada uno de estos argumentos es horrible, acientífico e inmoral. Además, con base a estos ejemplos, podemos ver cómo diversos economistas progresistas argumentaban a favor del salario mínimo no solo como una medida para aumentar la calidad de vida, sino también como algo que permitía expulsar del mercado laboral a aquellos que estos consideraban indeseables para la sociedad, siendo estos negros, chinos e incluso hispanos. Estos economistas reconocían que esas personas en condiciones de libre contratación sí podían encontrar empleo, lo cual era malo según su perspectiva. Por esto mismo, ellos usaban el salario mínimo como una herramienta para excluir y marginar de la sociedad a aquellas personas que ellos consideraban que debían estar fuera de la misma. Ellos querían un salario mínimo para quitarle a estas personas su capacidad de mantenerse a sí mismas. Dicho esto, hay que recordar que si bien es cierto que esta posición no era compartida por todos los llamados economistas progresistas, sí era defendida por un presidente de la Asociación Económica de los Estados Unidos, siendo este Henry Rogers Sigel, e incluso en menor medida por una de las reformistas sociales más importantes del siglo pasado, siendo esta Florence Kelley. Claro, eso quiero decir que concluir con base a estas opiniones que el salario mínimo tiene raíces racistas sería insuficiente, ya que puede ser que haya sido un movimiento aislado y espontáneo que nunca se repitió en la historia del salario mínimo. Por eso mismo, para desarrollar aún más mi argumento, permítanme hablar del acta de Davis-Bacon de 1961, esto con el objetivo de demostrar que el racismo en la concepción del salario mínimo no fue una anécdota, sino algo completamente inmiscuido en esta política pública. Solo una aclaración antes de empezar a explicar esto. Durante los siguientes minutos usaré varias citas de distintos políticos que hacen referencia a la situación laboral de ese entonces. Estas citas tienen casi 100 años, por ende el racismo presente en este tiempo se verá reflejado en sus palabras. Personalmente tomé la decisión de cambiar algunas de estas palabras más crudas por su potencialidad de resultar ofensivas. A su vez, no cambié otras porque considero que también es importante escuchar el contexto y las expresiones bajo las cuales se suscitó este debate. Para aquellas personas que gusten ver directamente lo que dicen las citas, es decir, el lenguaje más crudo, pues en ese caso los estudios y recursos usados estarán de manera original en la descripción del video. Dicho esto, continuamos. En 1927, Algernon Blair, un contratista de Alabama, recibió un contrato federal para construir un hospital de veteranos en Long Island, Nueva York. Blair usaba principalmente trabajadores negros del sur para la construcción del edificio. Esto obviamente con base a que esos trabajadores aceptaban un menor salario que los trabajadores blancos de Nueva York. Como consecuencia de eso, Robert Bacon, quien era el representante de Long Island, se quejó ante la Casa de Representantes de que esos trabajadores recibían un salario bastante bajo, que significaba que las condiciones laborales en esa parte de Nueva York donde se construía el hospital fueran alteradas. A su vez, el congresista William Alsop de Georgia contestó que aquello descrito era un problema real que sucedía en cualquier comunidad con una superabundancia o una gran sumatoria de trabajo negro. Para no hacerles el cuento largo, lo que sucedió fue que en gran variedad de los estados de este país, como Washington, Oregon, Oklahoma o Florida, por mencionar algunos, existía una constante y sistemática queja por parte de los políticos que representaban a los sindicatos de construcción. La similitud existente en cada una de estas quejas era que los políticos se quejaban de cómo los trabajadores negros desplazaban a los trabajadores blancos locales.
Por ejemplo, el congresista John G. Cochran de Missouri mencionó que había recibido múltiples quejas en meses recientes sobre contratistas sureños que empleaban a mecánicos de color. Por su parte, el congresista Clayton Allwood reportó que el trabajo barato de la gente de color se encontraba en competencia con el trabajo blanco a través del país. Así que en resumen, los políticos, que hay que recordar que representaban los intereses de los sindicatos mayoritariamente blancos, argumentaban que era injusto que las personas locales tuvieran que competir laboralmente con personas negras que cobran una menor cantidad de dinero. Como consecuencia de esto, en 1931 nació el Acta de Davis-Bacon, lo cual requería que toda construcción que recibiera fondos federales tuviera que pagar un salario que fuera como mínimo equivalente al salario prevaleciente local, que en términos prácticos significaba pagar el salario del sindicato. El problema se encuentra que en 1931 había un comportamiento claro y sistemáticamente racista, por lo tanto los trabajadores negros no podían formar parte de los sindicatos, así que de forma práctica lo que en realidad hizo el Acta de Davis-Bacon fue expulsar a los trabajadores negros del mercado laboral, los cuales pasaron de recibir un salario un poco menor a la media a recibir un salario de $0. Desafortunadamente, los efectos discriminatorios de esta ley no se quedaron en el pasado. Por ejemplo, en 1964, el Departamento de Trabajo de la administración de Nixon reconoció que repeler esta ley tendría efectos positivos para aumentar el trabajo de las minorías en los trabajos de obras públicas federales. Desafortunadamente, Nixon ofendió a sus votantes sindicalizados y esta acción nunca fue concretada. Incluso en tiempos mucho más recientes, como en el 2005, a consecuencia del huracán Katrina, el presidente Bush suspendió temporalmente el Acta de Davis-Bacon en lugares afectados por el huracán, esto para facilitar la limpieza y la reconstrucción. Los críticos a favor de los sindicatos indicaron un completo y absoluto enojo y argumentaban que esta acta era completamente necesaria para que trabajadores inmigrantes no tuvieran trabajo en los proyectos relacionados a Katrina. Bajo presión política, Bush eventualmente repelió la suspensión. Pero esta discriminación y desplazamiento laboral causado por el salario mínimo no solo se quedó aquí. Por ejemplo, el economista Walter Williams recalca cómo la hermandad de bomberos de locomotora, al ser incapaz de evitar que las compañías de ferrocarriles contrataran a trabajadores negros no sindicalizados, llamaron por regulaciones. Adivinen cómo se materializó esta regulación. Bueno, en un salario mínimo. De hecho, el registro de un trabajador sindicalizado de ese entonces que celebró las nuevas reglas. Esto debido a que, según él, removían el incentivo para contratar a gente negra. Otra anécdota remonta a 1967, cuando el salario mínimo se extendió a los granjeros como consecuencia de la llamada Guerra contra la Pobreza, la cual, por cierto, fue un rotundo fracaso, incluso peor que Vietnam. En este caso, los granjeros negros que están acostumbrados a un salario de $3.5 diarios, ahora están obligados legalmente a recibir $1 la hora, lo cual es muchísimo, pero que muchísimo más. Como consecuencia, solamente en la región delta del Mississippi, más de 25,000 trabajadores negros se quedaron sin empleo. Esto tuvo efectos tan devastadores que la migración negra causada por el salario mínimo fue llamada en 1968 por el New York Times como el éxodo negro. Dicho todo esto, creo que es bastante claro que las políticas propuestas con fines eugenésicos y racistas por economistas al inicio del siglo XX quedaron en simples palabrerías. El salario mínimo sistemáticamente se encargó de desplazar y de desproveer a la población negra, justo como ellos lo habían previsto. Además, incluso si la mayoría de los que impulsaron el salario mínimo no compartían el racismo de los economistas progresistas, aún así los resultados fueron absolutamente los mismos. La población negra se quedó sin empleo, sin salario y sin subsistencia. Dicho todo esto, seguramente algunos se quedarán pensando y dirán, bueno, incluso si hubo racismo en la concepción del salario mínimo, e incluso si el salario mínimo sí afectó desproporcionadamente a la población negra en el pasado, esto no quiere decir que en el presente siga pasando lo mismo. Bueno, ese es un buen punto. Por eso ahora voy a demostrar por qué el salario mínimo sí afecta desproporcionadamente a esta población, incluso en la actualidad. Durante la era de la segregación, de Jim Crow, del Ku Klux Klan y de un completo y desbordado racismo en los Estados Unidos, la tasa de desempleo entre adolescentes blancos y negros era aproximadamente la misma. Actualmente, usando datos prepandemia, la tasa de desempleo para la juventud negra, es decir, aquellos entre 16 y 19 años, es del 23%, siendo esta el doble que la de su contraparte blanca y casi 9 veces más que la de los adolescentes asiáticos. Esto significa que por cada 4 jóvenes negros que buscan trabajo, uno de estos no lo puede encontrar. Aquí surge una pregunta de suma importancia. ¿Cómo es posible que cuando existía un completo y sistemático racismo hacia los negros, cuando se les excluía y se les discriminaba en casi cualquier aspecto de la vida, cómo es posible que aún así en ese entonces hubieran tenido la misma tasa de desempleo que las juventudes blancas? Pero que hoy día, 100 años después, y que objetivamente después de que las relaciones raciales sean infinitamente mejores que en ese entonces, ¿cómo es posible que actualmente las tasas de desempleo entre jóvenes blancos y negros sean tan distintas? Bueno, la respuesta es el salario mínimo. El salario mínimo es el causante de estas grandes diferencias y lo que causa que tantos jóvenes negros se encuentren en el desempleo. Esto se puede confirmar analizando periodos en los que no hubo salario mínimo en términos reales. Por ejemplo, en 1948, periodo en que las empresas vieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el salario mínimo que había sido impuesto por la Fair Labor Standards Act de 1978 había sido repelido en términos reales por la inflación.
Esto quiere decir que legalmente sí hay un salario mínimo, pero como hubo tantísima inflación, en realidad todos ganaban mucho más que eso. Por lo tanto, nadie hacía caso al salario mínimo existente. Como consecuencia de ello, el desempleo de los jóvenes negros de 16 y 17 años fue el 9.4%, para los jóvenes blancos fue del 10.2%, y para los jóvenes negros de 18 y 19 años fue de 10.5%, mientras que para los jóvenes blancos de la misma edad era del 9.4%. Como podemos ver, la diferencia entre desempleo entre jóvenes blancos y negros era mínima. De hecho, había más empleo para las personas negras de 16 y 17 años que para sus contrapartes blancas. ¿Pero qué pasó después? Bueno, pues posteriormente a esto hubo un nuevo incremento en el salario mínimo, el cual afectó profundamente a las juventudes negras. Esto lo podemos recalcar con más datos, los cuales fueron recabados por el economista Milton Friedman. Estos datos nos dicen que para antes de 1956 el desempleo de los jóvenes negros de entre 14 y 19 años está rondando entre el 8 y el 11%, lo cual era más o menos lo mismo que aquel existente para los jóvenes blancos. 2 años después de que el salario mínimo legal fuera incrementado de 75 centavos a $1 la hora en 1956, el desempleo de las juventudes negras aumentó al 24%, mientras que el de los jóvenes blancos únicamente aumentó al 14%. Por todo lo anterior, podemos concluir que una de las principales causas del gran problema de desempleo que afecta a la juventud negra hoy día es consecuencia de un salario mínimo relativamente alto que les priva de la oportunidad de mejorar su situación económica. Creo que ya quedó bastante claro que el salario mínimo sí afecta a las personas negras de manera desproporcionada, y no solo lo hacía hace 100 años, sino que también lo hace hoy, y no solo afecta a los jóvenes, sino que también daña a los adultos. ¿Pero por qué es esto? Bueno, esta pregunta es completamente acertada, así que vamos a contestarla. Lo que pasa es que hace 100 años existía una discriminación brutal hacia la población negra en Estados Unidos. Además, la liberación de los esclavos había sido en 1865. Lo cual era relativamente reciente. Por lo tanto, la población negra, al haber sido esclavizada, no tuvo la oportunidad de acceder a capacitación u educación que los volviera más valiosos para los empleadores. Así que cuando una persona negra iba y pedía trabajo, se encontraba con dos limitaciones. La primera, un posible racismo por parte de su empleador, y la segunda, la cual era que probablemente no estuviera tan capacitado como su competencia blanca. Bajo esta situación, la única respuesta lógica era pedir un menor salario. Esto, ya que incluso si el empleador era sumamente racista, este tenía un gran incentivo a contratarlo, ya que de no hacer esa persona ofrecería a su empleo a otro competidor y por ende el que rechazó a la persona negra tendría pérdidas. Así que el libre mercado castigaba a aquellos que tuvieran prácticas de contratación racistas. Esto obviamente beneficiaba enormemente a la población negra. De otra manera no sería empleada. Pero cuando el salario mínimo apareció, ahora los empresarios no tenían ningún incentivo para contratarlos. Pero aún, el salario mínimo beneficiaba a los empresarios racistas, ya que les permitía seguir incurriendo en su racismo sin ningún costo. Aquí hay una lección muy importante. Mientras que el libre mercado castiga el racismo, la acción estatal lo incentiva. En tiempos más recientes todavía hay brechas educacionales y empresariales entre la población negra y la población blanca en los Estados Unidos. Las razones de esto son debatibles, pero para efectos prácticos tienen la misma consecuencia. Cuando se implementó un salario mínimo, las personas negras, que son las menos productivas, son las más afectadas por el desempleo. Aquí quiero recalcar que cuando me refiero a que tienen menor productividad, no lo digo como algo que sea por características raciales, sino que las circunstancias en las que la mayoría de los habitantes negros estadounidenses han crecido, escolares, familiares, salubres, etc., le han permitido acumular un menor capital humano que sus contrapartes blancas. Como consecuencia de esto, son los más afectados por un aumento del salario mínimo. De hecho, yo comparto la opinión del economista Milton Friedman, el cual decía que la ley más antinegra en los libros del país era el salario mínimo. Esto debido al efecto devastador que tienen las comunidades negras. Ya para terminar, quiero recalcar que es cierto que hay muchas personas negras que se encuentran en la pobreza, en la destitución e incluso en la miseria. Pero el salario mínimo no es la cura, ya que si bien es cierto, puede que ayude a ciertas personas negras. En términos generales, es una absoluta y completa enfermedad que solo empeora las cosas para muchos otros. Elección educativa, eliminar ciertas leyes de zonificación, cambiar el sistema de subsidios perversos que incentiva comportamientos autodestructivos, terminar la guerra contra las drogas, disminuir las leyes de licenciamiento y demás son formas mucho más efectivas de apoyar a la población negra. También quiero decirles que partes de ese escrito estuvieron basados en el excelente libro The Discriminations and Disparities de Thomas Sowell. Cualquier persona que esté interesada en entender por qué ciertos grupos de personas, ya sean grupos raciales, religiosos o culturales, se encuentran en la miseria mientras que otros prosperan, les será de mucha ayuda este libro. El link en la descripción. Soy Rodolfo Herrera, no olvides suscribirte y dar un me gusta. Dicho todo esto, me despido.